Muy buenos días, Iglesia Siguiendo a Jesús en los Arrayanes. Damos la bienvenida a todos los que en este momento tienen acceso a esta enseñanza a través de YouTube. Pues bien, hemos estado avanzando en el estudio del libro de los Hechos y estos capítulos, o el capítulo que vamos a ver hoy y el siguiente, o sea, los capítulos 10 y 11, pues hasta este momento o desde este momento le dan un giro a la historia del libro de los Hechos. Porque aunque Jesús había encargado a los apóstoles de enseñar a ser discípulos a todas las naciones, allá en Mateo 28:19, la verdad es que ellos no estaban como muy ansiosos por hacerlo. Aquellos que se dispersaron, como vimos, debido a la persecución, después de la muerte de Esteban, pues habían predicado el Evangelio solamente a judíos, como vimos de Felipe, que fue allá, ya fuera de Jerusalén y demás. Ellos creían o habían interpretado la expresión de ir a todas las naciones como una indicación de Jesús a que fueran a todas las naciones a buscar a judíos. Eso era lo que ellos habían entendido, tal vez. Pero vemos aquí que desde el principio la iglesia que empezó a convertirse a Cristo, las personas que empezaron a recibir el bautismo con el Espíritu Santo, pues realmente no tenían un cambio en su carácter ya de un momento a otro. O sea, recibían al Señor, recibían el bautismo del Espíritu Santo, pero muchas de sus ideas, de su manera de ser, permanecían. Y eso es hasta hoy. Realmente el trabajo que hace el Señor, la obra que el Señor hace en nosotros transformándonos, no es tan pronto uno recibe al Señor, no es algo inmediato. Y pues Pedro, el apóstol, en algo había progresado. Aceptaba la obra del Señor en la salvación de los samaritanos, ¿recuerdan? ¿Recuerdas, amor, que fue allá con Juan y entonces vio que Felipe la compartió a los samaritanos y como había ese celo con los samaritanos, pero ellos se dieron cuenta, wow, para los samaritanos también. Pero Ujú. en medio de todos los samaritanos, digamos que tenían cierta ascendencia judía, pero de todos modos, pues estos samaritanos, así fueran rechazados un poco por los judíos, estaban circuncidados, ¿sí? Guardaban la ley como los demás judíos. Realmente no había mucha diferencia, la diferencia la hacían ellos, digo los judíos hacia los samaritanos y viceversa. Pero también vemos que Pedro estuvo ya un poquito laxo, diría yo, respecto a la cultura judía, porque se hospedó en la casa de un curtidor. ¿Recuerdan que con eso Sí, 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 cerramos sí. la enseñanza anterior? Que Pedro se quedó con un señor que trabajaba cadáveres, pues de animales, pero cadáveres al fin. Es decir, habían muchas leyes y costumbres que separaban a los judíos de los gentiles. Pues primero la fe, ¿no? El Dios que se creía. Pero también las leyes dietéticas, la comida, el lavarse las manos, tantas cosas que hemos aprendido gracias a la palabra de Dios. Y lo que no aceptaban es que un judío pudiera comer alimentos preparados por un gentil. Ujú. O sea, que un gentil tocara un alimento, así fuera un alimento, digamos, permitido dentro de los judíos, y ya ellos decían, no, se contaminó eso ya es inmundo, no lo puedo comer. Entonces, si uno quería que el judío le dejara a uno el tamal, entonces uno tocaba el tamal y ya ese judío no se comía ese tamal. Bueno, ellos no comían tamales. Entonces, vemos aquí que tan creían que los gentiles eran impuros que a veces la sola presencia de un gentil en un ambiente judío ya era para sentir que había sido infectado, entre comillas. En fin, vamos a ir avanzando entonces y vamos a ver cómo en el libro de los Hechos, en capítulo 10, como dijimos, pues vamos a ver que realmente el Evangelio, la obra mesiánica de Jesús, es sin fronteras. Para Dios no hay ni judío ni gentil. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero no podemos empezar sin orar. Entonces vamos a pedirle el favor
a mi amada que iniciemos orando. Bueno, el Salmo 46 nos dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Señor, te damos gracias por este precioso día de hoy. Gracias, Dios Padre, porque tú eres nuestra fuerza, nuestro escudo, Señor. Tú eres el Todopoderoso y el gran yo soy. Y gracias, Dios, porque tú estás dispuesto a ayudarnos en todo momento, Señor. En estos tiempos tan difíciles, Señor, tú estás con nosotros. Jamás nos has soltado de la mano. Y por eso hoy queremos alabarte, honrarte, exaltarte. Y gracias por la palabra, Señor. Gracias porque hoy podemos aprender más y más de ti, Señor. Cómo seguirte, cómo obedecerte, cómo hacer lo que tú hacías, Padre. Gracias por tu palabra. Y en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces hemos dividido Hechos capítulo 10 en 5 partes, 5 temas, 5 títulos referentes a los que se toca ahí en Hechos capítulo 10. El primero de ellos es lo que relata Hechos 10, versículos 1 al 8, y le hemos puesto el nombre de el protagonista de estos versículos citados por Lucas, el autor de Hechos. Hechos 10, versículos 1 al 8. En Cesarea vivía un oficial de ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Bueno, yo aquí puedo ver que este hombre era un oficial del ejército romano, como dice aquí en la palabra de Dios, y que era un hombre devoto, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que seguramente oraba mucho y tenía a Dios presente en todo momento. Dice que daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Era un hombre que quería obedecer al Señor y hacer la voluntad de Él. Y después cuando el ángel le dijo, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Entonces podemos ver que era un hombre servicial, que vivía orando, alabando a Dios, o sea, era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Y como dice mi amor, pues era romano. Entonces vemos que no era un judío, que creía en el Dios de los judíos, le oraba al Dios de los judíos y obedecía al Dios de los judíos, pero no era judío. No era Para romano. los judíos era un gentil, Uh-huh. un perro, llamaban los judíos a la gente que no era de su raza y de fe. Entonces aquí pues hay muchas cosas importantes. Una es que aunque este hombre era un hombre que seguía a Dios, que buscaba de Dios, ¿qué le faltaba? No conocía de Jesús, no tenía ni idea de Jesús. Él se había convertido a la fe judía. Parece que dice ahí que
que el ángel le dijo, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos. ¿Y qué? ¿Por qué lo mandaría a llamar a Pedro? Pues porque le faltaba la salvación. En el mundo hay miles de personas, millones de personas que creen en Dios, que son buena gente, que no le hacen daño a nadie, al contrario, bendicen a mucha gente. Pero tristemente, si no conocen a Jesús y no reconocen en Jesús al Salvador, se van a perder. Y a uno le duele. Yo creo que todos nosotros tenemos familiares y amigos que de verdad, por su conducta, parecieran cristianos. Es decir, buenos hijos, trabajadores, creen en Dios, oran, pero no conocen a Jesús. Y Dios tiene misericordia de ellos y siempre va a mandar a alguien. Esta vez fue a un ángel, en una visión realmente. Pero bueno, muchas veces Dios va a poner en tu camino y en el mío a personas que creen en Dios, pero no conocen a Jesús. Y ahí es donde nosotros, como vamos a ver más adelante, tenemos que ser muy, ¿cómo llamaría yo?, sensibles a la voz de Dios y poder entender cuando una visión es de parte de Dios y cuando una visión puede ser producto de nuestro deseo o de nuestro temor, porque muchas veces a lo que tememos eso vemos y entonces ahí Sí, sí. nos metemos en líos. Una cosa importante, pues esta ciudad de Cesarea era bien al norte de Galilea, o sea, recuerdan que vimos Judea abajo, en el centro Samaria y arriba Galilea, pues mucho más hacia el norte estaba Cesarea, era un puerto y era como el puerto romano que mandaba la parada comercial, militar, económica en toda esa región, es decir, era una ciudad de influencia. Y dice ahí que Dios envía un ángel. Aquí vemos a Dios rompiendo, escúchenme esto, Dios rompiendo el paradigma de que Dios era solo para los judíos. Porque escuchemos ahí lo que el Señor me hablaba hace unos minutos antes de comenzar esta prédica. A veces escuchamos que Israel es el pueblo escogido de Dios. Y eso es cierto, porque pues, Génesis nos lo relata a través de Abraham y de los patriarcas. Pero no quiere decir que son los únicos a los que Dios ama. En nuestra naturaleza, en nuestra cultura, un hijo preferido, un hijo consentido es el que no lo ponen a trabajar, el que le alcahuetean, el que sí. Pues resulta que es que esa no es la idea que Dios tiene de tener un hijo escogido. Un hijo escogido es para ser usado por el Padre para la voluntad del Padre. Realmente un hijo escogido debería ser el hijo que da ejemplo, que hace quedar bien al papá, que realmente entiende eh, el, el, la responsabilidad de ser llamado hijo de ese papá. Pues Jesús es el unigénito, es el preferido de Dios. ¿Y a qué lo mandó Dios? A dar su vida por nosotros. Entonces, a veces cuando decimos, ay, pero el pueblo escogido de Dios son más malos esos israelitas, no hacen sino estar en guerras y vinieron y entrenaron a los paramilitares. No, es que nadie en ninguna parte de la Biblia dice que por ser el pueblo de Dios iban a ser santos. Al contrario, para nada, como todos nosotros. Entonces, lo primero que vemos aquí es que este capítulo como que corta la historia que venía de la iglesia de parte de los judíos pensando que era solo para ellos y para aquellos que se convirtieran al judaísmo. Pues aunque este oraba a Dios, no se había convertido. ¿Por qué? Porque aquí no dice que estuviera circuncidado ya. Sí iba a las sinagogas, como vamos a ver más adelante, pero digamos que él se hacía como a un ladito a escuchar. Pero bueno, me estoy adelantando a la historia y todavía nos queda una cosa importante que mi amor resaltaba es que este hombre no solo le oraba a Dios, no solo le ofrendaba a los pobres, sino que obedecía a Dios. Se va el ángel, o se acaba la visión y enseguida, no dice, ay, si sería de Dios, ay no, yo voy a consultar con la comadre no sé qué, que ella interpreta sueños. No, no, no. Dice ahí
que en cuanto el ángel, versículo 7, en cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, o sea, un subalterno de él que también oraba a Dios y era un hombre creyente. ¿Y por qué sería? Pues porque Cornelio le había convertido. En fin, tenemos que avanzar y vamos a ver el siguiente punto en el que hemos dividido Hechos 10 y corresponde al versículo 9 al 22. Es decir, lo que leyó mi amor está pasando en Cesarea, ¿sí? Y lo que voy a leer a continuación, pues es lo que Pedro vive allá, ¿te acuerdas? ¿Dónde está Pedro? En la casa de Simón el Curtidor. Y seguramente estaba ahí en una siesta. No sé, leamos. Versículos 9 al 22. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía. Y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Bueno, se pone bueno este Hechos 10. Imagínate, Pedro, conocedor de la palabra, como vimos en su intervención allá en el día de Pentecostés, pues tenía muy claro todas las costumbres judías y las limitaciones que tenían los gentiles. Y cuando uno lee el libro de Daniel, si se acuerdan que él fue llevado muy joven allá a Babilonia y le ofrecieron que comiera lo que le ofrecían allá, que para que estuviera así, fuera un muchacho así, fuerte, sano, vigoroso, pues una de las grandes pruebas fue que Daniel y sus amigos rechazaron esa dieta y fueron obedientes a todo lo que Dios había indicado respecto a lo inmundo y a lo puro. Sin embargo, vemos aquí que Pedro 3 veces ve una sábana con alimentos permitidos, digamos, pero también lleno de lechonas, de alimentos que eran aborrecidos por los judíos, o mejor, de animales cuya carne era aborrecida por los judíos. Y 3 veces lo ve. Y luego desaparece, pero en medio de la visión una voz le dijo: coja cualquiera de esos y mátelo y cómaselo. Y entonces él se niega a hacerlo. Y viene una gran frase que nos ayudaría mucho hoy frente al legalismo. Y perdónenme, ¿qué se define legalismo? Todo aquello que hacemos para Dios por ocultar nuestro pecado. Ese es mi
concepto de legalismo. Cosas que hago para Dios tratando de ocultar mi desobediencia a Él. Entonces, llevar una dieta supuestamente permitida por Dios, pues me puede ayudar a seguir mintiendo, a desear la mujer del prójimo, a robar. Si me doy a entender, hacemos ciertas cosas supuestamente para Dios con la única motivación o de tapar mi pecado o de buscar la admiración de los demás. Pero me desvío del tema. Entonces Pedro aquí le dice a la voz, mire, no, eso yo no puedo comer. Y está esta frase grande, grande, que dice, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y Pedro queda como desconcertado, pero ¿cómo así? Si la palabra de Dios me dice que no debo comer animales cuyo pezuña esté dividida en dos y ahí habían esa clase de animales, pero resulta que Dios es Dios y está casi que desinfectando todo lo que la cultura judía consideraba impuro. Pero realmente el Señor no solo se estaba dirigiendo a los alimentos, sino a la gente. Y el Espíritu Santo le revela a Pedro, le dice, mire, deje de romperse la cabeza ahí, que usted ya va a entender. Allá abajo hay 3 tipos romanos que lo están buscando a usted. Y él baja, muy obediente. Pedro ya había aprendido a reconocer la voz del Señor. Y se presenta. Y entonces ellos le cuentan. Y yo pienso que cuando ellos le contaron la visión de Cornelio y cómo lo había mandado a buscar, Pedro empezó a atar cabos. Yo creo que, ya esto es imaginación mía, de alguna manera Pedro se imaginó también a Cornelio en esa sábana, porque para él era un gentil impuro. Pero hay algo que lo purifica, que cuando dicen ellos que ese Cornelio era un hombre muy devoto. No, era, sí, devoto, pero dice un hombre temeroso de Dios, muy respetado por los judíos. Sí, por todos los Por judíos, todos. dice. O sea, ahí había algo en este hombre que lo limpiaba a Dios. Es interesante. No sé si mi amorcito quiere agregar algo de la lectura que hemos hecho de... Sí, hablando de cuando el Señor le dice, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Entonces es como, hablando de las personas, no, ¿cómo se dice? Como No despreciar a despreciemos, no nadie, no despreciemos. despreciar a nadie en ningún sentido, porque Dios a todos nos mira con los mismos ojos. Entonces el hecho de que no haya recibido al Señor, el hecho de que viva en un barrio más pobre, el hecho de que, bueno, sea quien sea, no tenemos que menospreciar a nadie porque para Dios no hay imposible y Él a todos nos ve por igual. Eso es una cosa. Y lo otro, también lo de la obediencia de Pedro a la voz del Señor. Con todo y dudas, ¿no? Con todo y dudas, Pero pero obedeció. inmediatamente bajó, ya tenía muy claro las cosas. Y una cosa, ¿no? Antes los judíos, estoy hablando de la iglesia de Jerusalén, rechazaron a Saulo de Tarso por su historial. Aunque era judío, lo rechazaban por su pasado. Y gracias a la intervención ahora se me fue el nombre, bueno, de un judío que lo presentó con los discípulos y lo aceptaron, ahora Pedro tiene que tomar una decisión y acudir a la cita. Y yo digo, ya también lo habíamos dicho, ¿no? Ya se había quedado en la casa de un curtidor. ¿Judío? Sí, pero curtidor. O sea, como que ya se estaba Pedro sacudiendo un poquito de esas fronteras, por eso llamamos esta enseñanza sin fronteras, y toma la decisión de irse con ellos. Pero bueno, vamos al tercer punto. Pedro y Cornelio. Hechos 10, 23 al 33. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos.
Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Cornelio contestó, hace 4 días yo estaba orando en mi casa, como a esta misma hora, a las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido ahora. Estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces, bueno, aquí se resalta una y otra vez que Cornelio era un hombre dador, era un hombre de oración y Dios ya le había mostrado lo que debe pensar que alguien es impuro o inmundo, lo que dijo Pedro, ¿no? Que el Señor ya le había mostrado que como que no tenía que hacer acepción de personas. Entonces ya ahí Pedro está abriendo más los ojos y bueno, vemos también importante aquí que, ¿cómo se llama el hombre? Cornelio. El Cornelio ya tenía la casa llena de gente esperando a Pedro, o sea, él Tenía sabía. iglesia en casa. Él sabía, iglesia en casa, él sabía para qué iba Pedro. Algo grande iba a pasar y él reunió, llamó a toda la familia, a los vecinos, a los que más pudo reunir y los tenía ahí listos cuando Pedro llegó. Sí, interesante. Como vemos, Cesarea estaba a un día de camino de Jope, porque dice que llegaron casi que 24 horas después de cuando salieron. Otra cosa es que increíble. Pues claro, no era la casa de Pedro, estaba en la casa de un curtidor, pero según dice ahí, eh, los mensajeros de Cornelio se hospedaron, o sea, ya Pedro pasó, no solamente recibió a unos gentiles, sino que compartió techo. Créanme que hoy día pues nos parecería un acto de generosidad, de humildad, pero no. Cuando los judíos se enteraran de que Pedro había recibido gentiles, iba a tener líos. Entonces Pedro, muy pillo, perdón, muy pilo, se lleva a Cesarea a unos testigos, a unos hermanos. Eh, Le dice aquí, ¿dónde está? Hoy se me perdió. Bueno, que llevó a unos hermanos, yo no lo leí, Dios mío, se me perdió. Sí, dice versículo 23. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. ¿Por qué? Porque él necesitaba testigos para mostrar cómo esa visita suya a Cesarea era una orden divina, era una cita divina, como decimos a veces. O sea, que él estaba yendo allá obedeciendo a Dios. Y lo que dice mi amor, yo me imagino la sorpresa de Pedro cuando entra ahí y un oficial romano cae a sus pies. ¿Y qué llevó a Cornelio a adorar a Pedro? Pues es que con la visión que tuvo y siendo un hombre creyente, pues él creyó que ese enviado de Dios era un ser súper especial. Y por otro lado, recuerden que los romanos consideraban al César un dios. Entonces este Cornelio pues tenía en su mente que Pedro podría ser el equivalente a un César dentro de la fe cristiano-judía. En fin, Pedro se sorprende y le dice, no, usted qué parece, hermano, levántese. Yo soy un ser humano como tú. Mira lo importante de asumir siempre nosotros la actitud de Pedro, de humildad, porque nosotros tenemos que entender que la gente, ese día cuando Jesús entró a decir, Hosana, Hosana, la gente empezó a gritarle, perdona Jesús, Hosana, Hosana, el burro creyó que era con él. Nosotros somos apenas los mensajeros de Dios.
Y sí, la Biblia dice que honora al que honor, que hay que hacer, sí, rendirle culto a la gente, pero yo sí, perdónenme, uno de los pecados que uno denuncia a la Iglesia Católica es la jerarquía. Y entonces que el obispo, que el arzobispo, que el monseñor, que tal y que el papa, respetando la fe católica, no estoy criticando la fe, estoy diciendo es que Jesús enseñó todo lo contrario. Jesús dijo, el que quiere ser el primero, tiene que ser esclavo de los demás, servidor de los demás. Entonces Pedro aquí le dice, no, yo soy como usted, yo Sí. no necesito ningún honor. Entonces mucho cuidado, porque a veces confundimos el respeto con la adoración y no, señor. Ningún hombre merece que nos pongamos de rodillas delante de él en actitud de adoración. Son detallitos ahí importantes para nosotros hoy como iglesia. Yo, pues sí, tengo un cargo dentro de la organización de Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular como pastor y tengo una responsabilidad ante Dios como pastor, pero mi esposa y yo somos seres humanos como usted, tal y como usted, con luchas, con momentos de victoria, con momentos de dudas, con momentos de gran bendición, días de llorar, días de reír. Esto quiero que usted siempre lo recuerde, porque a veces pensamos que porque Dios nos usa para orar, personas son sanadas o son liberadas, o entonces merecemos ya el mejor puesto en las cenas y todo eso. Cuidado. Cuidado porque es algo a lo que el ser humano tiende. Para Pedro, Ujú. mire, Pedro había podido seguir todo y hacer todo lo que vamos a leer que hizo ese día y dejar que Cornelio permaneciera a sus pies. Otra cosa que me llama aquí la atención es que Cornelio estaba orando cuando tuvo la visión y Pedro estaba orando cuando tuvo la visión. Ujú. Y dice que oraban al mediodía, seguramente también oraban por la mañana, por la noche. O sea, es un llamado a estar en la oración, en comunión con el Señor, Dedicar tiempo. dedicar tiempo al Señor. Y cuando estamos buscando algo, esperando algo, qué mejor que estar en oración para no tener malos pensamientos o pesadillas, cosas que no son. Así es. Ujú. Bueno, debemos avanzar. Nos quedan todavía dos puntos que son muy importantes. Vamos entonces al siguiente. Hechos 10, 34 al 43, que lo hemos titulado esta parte, Jesús, Señor de todos. Hechos capítulo 10, versículo 34 al 43. Ya mi amorcito leyó, ya llegó Pedro a la casa de Cornelio, está toda la familia ahí. Bueno, es un momento muy especial y cada uno relata lo que Dios hizo a través de esa visión que tuvieron. Dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quien Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Bueno,
tenemos aquí una vez más un discurso de Pedro. Y mira, amor, y perdónenme todos los que nos escuchan, eh, pues a Pedro siempre se le ha designado que tiene las llaves del cielo, ¿no? Y pues digamos que es algo como medio caricaturesco. En dibujitos uno ve a Pedro ahí con el llavero y todo, porque Jesús le dijo, ¿no? Lo que atares y esto, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, aunque se refería a sí mismo, a la verdad que Pedro había dicho de que Jesús era el Mesías. Lo que quiero decir aquí es que sí, Pedro tuvo llaves. ¿En qué sentido? Pedro fue el primer apóstol que habló a los judíos de Jesús, allá en Pentecostés, el día que se bautizaron 3.000. El primero. Pedro fue el primero que habló así abiertamente. ¿Y qué hizo aquel día? Pues bueno, como los judíos conocían toda la ley, es decir, el Antiguo Testamento, ese día ya, recuerdan que lo leímos en Hechos 2, Pedro hizo un resumen excelente del Antiguo Testamento hasta llegar a Jesús y les recriminó porque ellos, los judíos, habían rechazado a Jesús, ¿recuerdan? Y ese día entonces la gente, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y bautícense. Y se dice la palabra que se bautizaron 3.000. Lo cuento es como recordando. Pues bien, ahora Pedro es usado para darle el Evangelio, las buenas nuevas, por primera vez a los gentiles. Porque Felipe había salido, pero ¿a dónde? A Samaria, que era parte del pueblo judío. Pero Pedro es usado. Entonces, de alguna manera yo pensaba también, oiga, sí, Pedro fue como que el que abrió la puerta. Estoy hablando de una manera figurativa, sí. Pero sí fue el primero, increíble este Pedro, ¿no? Que llegó a Jesús y era, yo pienso, como el más mal hablado y más ignorante, si se puede decir así, de aquellos 12. Y mira el poder del Espíritu Santo. ¿Esto qué nos enseña para hoy? Que tú y yo, con el Espíritu Santo, le podemos hablar a quien sea. Que son mentiras del diablo. Porque Pedro no fue a estudiar a ninguna parte. Si era un pescador, Era un imagínate pescador, qué era cultura un hombre podría humilde. tener, qué estudios o qué. Y mira cómo Dios lo usó en dos momentos tan importantes que registra el libro de los Hechos. Nada menos que cuando nació la iglesia de Cristo, Pedro fue el que Dios lo usó. No fue Pedro el que lo hizo, fue quien Dios usó. Y luego aquí en Hechos capítulo 10, Pedro es usado para comenzar la iglesia por fuera del pueblo de Israel. Esto es historia. Por eso este libro, en lugar de llamarse Los Hechos de los Apóstoles, debe de llamarse Los Hechos del Espíritu Santo. Porque ninguno de los personajes acá, Esteban, Saulo o Pablo, Pedro, Felipe, todos los que nombran ahí, hubiesen podido hacer la obra que hicieron sin el Espíritu Santo. Ninguno hubiese podido. Entonces, importante aquí resaltar eso. Y él da testimonio de que ¿el qué les habla a ellos? Díganme. Les habla de la genealogía de las 12 tribus, de lo que hizo Moisés cruzando el Mar Rojo. No. Ellos hubiesen quedado gringos, porque ellos no tenían en su cultura ese conocimiento. ¿Saben qué hizo él? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando Dios nos ponga a gentiles? O sea, personas que de pronto no conocen la Biblia. Contarles qué hizo Jesús en mi vida. Pedro aquí es eso. Es que yo estaba ahí. Es que conmigo comió, se sentó después de que fue levantado de los muertos. Y yo estaba ahí cuando lo mataron, yo vi que murió. Y luego se nos y contó su testimonio. Eso es lo que Pedro hace en este momento. Y Pedro está sorprendido de que esta gente no judía tenga esa sed de la palabra. Y bueno, él se deja usar por Dios. ¿Qué quieres agregar, mi amor? Perdóname. Sí, que aquí donde dice, este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Si nosotros creemos en Jesucristo, estamos con Dios, podemos tener paz. Y eso es lo que debemos de contar, de transmitir, de hablar. Y lo otro,
Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, si creemos en Dios, tú y yo podemos orar por un enfermo, imponer manos, orar por cualquier persona y Dios va a obrar en su perfecta y buena voluntad. Pero aquí vemos que ninguno es menos que otro. O sea, todos somos iguales a los ojos del Señor. No temas llevar las buenas nuevas de salvación a personas que tú consideras que no lo merecen. Ujú. No debemos hacerlo, porque estos dos últimos versículos que leíamos, el versículo 43, no, el último, no, perdón, 42 y 43. No nos neguemos a llevar el Evangelio a personas que consideramos que no lo merecen, o no nos no temamos llevarle el Evangelio a personas que consideramos, "Ay, no, me haría una pena con el doctor, él toda la vida me Mm. conoció y, uy, no, qué vergüenza hablarle al doctor, al gerente, Mira, Dios merece en el cielo tanto como tú, o sea, nada, ningún ser humano lo merece, pero a través de Cristo, todos. Por eso es importante, ojalá tú resaltes estos versículos, no los vamos a poner para que los estudien en grupo, me gustaría que más bien meditemos en estos dos versículos a ver si nos sentimos que es con nosotros. Mira el versículo 42. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Solo a través de Cristo hay perdón de pecados. De unos pocos, no, dos veces dice ahí, todos. Y otra cosa, Pedro, que fue el que negó a Jesús 3 veces, y mira cómo está siendo útil para extender el reino de los cielos. Entonces tampoco podemos menospreciar a alguien que porque es una persona muy mala, porque ha hecho daño, porque no, Dios puede tomar a cualquier persona y usarnos a todos. No sé si tengan papel y lápiz a la mano porque no los vamos a presentar, pero mira, esto de que Dios extiende su misericordia a todo el mundo por fuera del pueblo judío también estaba expresado en el Antiguo Testamento. Y ojalá o si puede usted después volver a poner el video, porque como les digo, no tome nota aquí en una diapositiva. Pero mira, pueden mirar Deuteronomio 10:17. Deuteronomio 10:17. Deuteronomio, sí, Pentateuco, Antiguo Testamento, sí. Ahí ya hablaba de que no solamente la promesa era para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. También en Amós 9:7, hay muchas citas, la verdad, que desde el Antiguo Testamento Dios ya pues tenía el plan. ¿Saben por qué era Israel el pueblo escogido de Dios? Porque Dios había escogido a Israel para que fuera el pueblo en el cual iba a nacer el Mesías. Eso era lo que lo hacía diferente. Por eso cuando uno lee ya las genealogías en Mateo, se da cuenta uno que cada 14 generaciones hubo algo que pasó con el pueblo de Israel y todo se dio para que Ruth y la Noemí y Boz y todas estas historias, todo para que terminara en esa noche allá en esa gruta naciendo el Hijo de Dios a través de una virgen. Todo eso. Por eso fue escogido el pueblo de Dios. Es decir, un pueblo tenía que ser el canal para que Dios se hiciera hombre. No es por otra cosa. Pero bueno, vamos al quinto y último punto de Hechos capítulo 10. Y es el Espíritu Santo para todo el que cree. Hechos 10, 44 al 48. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles,
pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido al Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después, Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Bueno, aquí Señor, esto es increíble. maravilloso porque dice que aún mientras Pedro hablaba sucedieron estas cosas. Pedro está predicando y la gente, viene el Espíritu Santo y desciende sobre algunos. No, desciende sobre todos, porque todos estaban ansiosos de recibir, todos tenían esa sed y entonces el Espíritu Santo desciende sobre todos ellos. Esto es maravilloso, lo que leemos aquí. Y luego dice también que los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que los gentiles habían recibido al Espíritu Santo. Ellos no la podían creer, o sea, ¿cómo así que esa gentucha recibió al Espíritu Santo? ¿Qué está pasando? Entonces, ahí vemos que, ay, Dios es maravilloso. Yo no me puedo imaginar la cara de ellos, de los que iban con Pedro y del mismo Pedro, porque yo Asombrado. pienso que ellos creían, bueno, Dios quiere hacerlos salvos, pero mira, con este Ujú. episodio de que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos sin que nadie estuviera orando por ello. Porque Sí. es que a veces creamos fórmulas, ¿sí? Porque nos dicen, no, hay que imponer manos. Sí, muchas veces en el libro de los Hechos hemos visto que los apóstoles imponían manos y el Espíritu Santo caía sobre las personas. Pero fíjate que aquí Pedro está hablando, mejor dicho, solo un chiste, por favor. El Espíritu Santo fue maleducado, porque no esperó a que Pedro terminara la enseñanza y se Cuando derramó sobre con todos los que invitó Cornelio, todos recibieron el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo supieron Pedro y los compañeros que habían viajado con él desde Jope? Porque comenzaron a hablar en lenguas, que es una señal. No es la señal, no es no es que la no es única, la única, es una pero señal. cuando los oyeron Ujú. hablar en lenguas, mira, aquí ya nace una prédica. De aquí nomás había sacado yo la Sí. prédica, amor. ¿Cuál? Primero, que Pentecostés sí se puede repetir. Porque es que hay corrientes de doctrina, y no quiero entrar en polémicas ni en controversias, pero mucha gente dice que la venida del Espíritu Santo fue el día de Pentecostés y no más. Uy, qué pena. Mire, aquí ni siquiera están celebrando la Pascua, no están en Jerusalén y el Espíritu Santo vino sobre las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo viene sobre las personas cuando Él lo pide, lo desea, perdón. Claro, el Señor atrás, Jesús, en los evangelios dijo, si quieren el Espíritu Santo, pídanselo a mi papá, que ustedes siendo malos papás saben darle buenas cosas a los hijos, pues mi papá les va a Cuanto dar el más mi Espíritu padre. Santo. Ujú. Pero no quiere decir que tenga que ser así siempre. Uno, dos, aquí Pedro y los discípulos saben que está diciendo, uy, no solamente los gentiles pueden ser salvos, los gentiles pueden ser iglesia. Ahí sí, mejor dicho, eso sí rompió con todo, porque los judíos, claro, de alguna manera ellos habían dado un gran salto de la sinagoga, su sitio de reunión físico, a las casas, porque Dios les había hablado que fuera así, en Hechos 2. Pero allá que los judíos ahora, es decir, ese día, podríamos decir, nació la primera iglesia no judía, la gente que estaba reunida en esa casa. La casa de Cornelio. ¿Sabías tú que en tu casa pueden hacer una iglesia? Y no estoy hablando del concepto iglesia, templo, denominación, pastor, grupo de alabanza, no, una iglesia, es decir, un grupo de personas que son salvas, reciben el poder del Espíritu Santo y sirven a Dios y le comparten a otros y se ayudan unos con otros y muestran a Jesús en su vida. Eso es una iglesia. En esto sabrán que son mis discípulos, que muestren el amor los unos por los otros. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces vemos aquí de verdad que eh, la experiencia de Pentecostés se puede repetir. A veces nosotros, los pentecostales o carismáticos, creemos que solo
a través de nuestras reuniones en templo, hay mover del Espíritu Santo. ¡Qué error tan grande! El Espíritu Santo no tiene fronteras. Por eso esta enseñanza se llama Sin Fronteras, porque ni la salvación ni el Espíritu Santo están limitados a una cultura, a un estrato, a un género, Nada. nada. No hay fronteras Ujú. para el mover del Señor. Y sabes, tú y yo tenemos que dejar de ser guardianes de fronteras y más bien derribar fronteras, ir donde otros no van, compartirle a los que otros no quieren compartirles, a esa vecina del barrio, del conjunto que nadie quiere ver. Oye, pídele al Señor que te dé la gracia, la oportunidad y las palabras para compartirle a esa familiar, a esa concuñada, qué sé yo. No quiero ser tan objetivo, sino que piensa, tú y yo no somos diferentes al apóstol Pedro. Mi esposita y tú no son diferentes a todas las mujeres que Dios usó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para extender su reino. Más adelante en el libro de los Hechos conoceremos mujeres que fueron usadas por Dios de maneras increíbles. Entonces yo pienso que hoy tenemos que retomar esa bandera que el Señor nos dio en Hechos 28, 19, Mateo 28, 19 al 20, cuando nos envió a ser discípulos a todas las naciones. Yo lo cambiaría como algunos anuncios de circo. El Señor nos envió a todos los barrios, a todos los estratos, en el momento indicado, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, compartirle al dueño de la empresa, uy, no, ¿qué tal que me eche? Pues claro, si usted va a ir a evangelizarlo en horas de trabajo, pues claro que le va a dar justa causa para que lo despida. Pero cuando usted lo vea preocupado por fuera de horario, cuando lo vean dificultades, cuando se entere que tiene un hijo enfermo, que su esposa se contagió de COVID, cuando usted se entere de que esa persona está en situación vulnerable, no es para que se aproveche, no, es para que, como ya vimos en los momentos de los discípulos, sepa el momento indicado para compartir el Evangelio y ser bendición para las personas. Y tranquilo, si usted le comparte de Cristo y en ese momento no hay una respuesta, ni una oración de fe, ni nada, Algo quedó, usted sembró la semilla. algo quedó. Eso es, la obra es del Señor. Ujú. Entonces, nada, vamos a orar. Pero yo quisiera decir algo y es que Dale, mi amor. el libro de los Hechos me tiene fascinada porque hemos podido aprender tantas cosas, que el Evangelio es tan elemental, tan sencillo, tan práctico, pero nosotros le hemos puesto arandelitas y que tiene que ser de esta manera y que si yo no camino así y que si tengo las manos tengo que tenerlas es así y que ponerle la manito acá. O sea, le ponemos y le ponemos arandelas y el Evangelio es muchísimo más sencillo. Y nadie, ninguna persona es menos que otro para ir a compartir el Evangelio. Y lo que decía mi amor, aquella persona que uno ve que es tan difícil y que nadie quiere hablarle por su carácter, su forma de ser, sirviéndole, sonriéndole, ayudándole a cargar una bolsa, qué sé yo, mostrando el amor de Jesús, le estamos compartiendo. Y así poco a poco. Y viendo en este libro, Cornelio estaba orando cuando tuvo su visión, Pedro estaba orando cuando tuvo su visión. Somos llamados a orar y a obedecer lo que el Señor nos dice. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, ve y compártele a fulano de tal? Uy, no, porque ese es el gerente del banco, yo que me voy a poner a hablarle de Jesús, no, o sea, imposible. O ve y háblale al que embola los zapatos, no, pero a ese sí que menos lo va a, o sea, hacer lo que el Señor nos dice. El Evangelio es supremamente sencillo y no es, hagamos una oración de fe, repita conmigo, no, como decía mi amor, es compartirle de dónde me sacó el Señor, quién era yo y qué ha hecho Dios en mi vida, cómo me ha transformado, cómo ha cambiado mi corazón que tenía tan duro, tan difícil, pero hoy soy sensible a la voz de Dios y quiero compartir y quiero dar el pan al vecino que no tiene y llevar la bolsa de leche a aquel que está sin trabajo. Es escuchar la voz de Dios. El Evangelio es muy Y sencillo. mira, cuando Pedro
pues notó que le habían escuchado su mensaje y que de hecho Dios ya le había hablado a Cornelio de que eh, debían de escuchar a Pedro, pues vino esto del Espíritu Santo y Pedro hace una pregunta que debíamos de hacer muchos Ay, de nosotros. sí, sí. Oiga, si esta Ujú. gente ya es salva, si esta gente ya tiene el Espíritu Santo, ¿por qué no los vamos a bautizar? En nuestra iglesia, en nuestra organización, tenemos un curso que se hace de nuevos creyentes para la gente que se desea bautizar. Y más que un curso, la verdad, es una charla que uno como pastor debe tener con la persona que desea bautizarse, no como un requisito, sino más bien para tener la oportunidad de despejar cualquier duda. Así es. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros venimos y se nos enseñó que fuimos bautizados de niños. Entonces muchos podemos pensar, yo no necesito ser bautizado, en fin. O muchas personas creen que el bautismo debe ser como, bueno, Dios salvó mi hogar, Dios me curó del cáncer, entonces yo me tengo que bautizar. Y entonces son ese tipo de dudas que se quieren aclarar con ese famoso curso de nuevos creyentes. Pero yo quiero dejar algo muy claro, no es un requisito. El único requisito para bautizarse es que la persona haya aceptado a Jesús como Salvador y haya tomado la decisión, escúchenme bien, la decisión de obedecerle. No que tiene que llegar a un grado de santidad para poderse bautizar, Porque porque nunca, no, nunca nos nadie, bautizaríamos. nadie se podría bautizar, pues, Ujú. sino, bueno, si tiene cualquier duda respecto al bautismo, hable con alguno de nosotros o con las personas que son anfitriones en las reuniones en casa, bueno, con un creyente que lleve ya unos años en la iglesia. No porque sea mejor que usted, sino que tiene de pronto la experiencia para darle respuesta a sus inquietudes. Pero es importante esto, esa pregunta que hizo Pedro. ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? En el libro de los Hechos, la gente se bautizaba y después recibía el Espíritu Santo. Aquí, en la casa de Cornelio, Primero primero vino recibieron el el Espíritu Espíritu Santo. Santo y luego fueron Ay, bautizados. cositas que a veces Entonces, somos tan sí, cuadriculados. Usted sí, primero tiene que y después sí es. Bueno, ¿no? de pronto sí, siguiendo a veces órdenes para que nos sujetemos a las autoridades, pero con Dios las cosas no son El cuadriculadas. Con Evangelio es Dios sencillo, no hay fórmulas. es sencillo. Como ha resaltado mi amorcito, el Evangelio es lo más sencillo. Vamos entonces a orar, por favor, para terminar nuestra reunión. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias, Dios mío, por tu palabra en Hechos 10. Gracias por lo que hemos podido ver hoy, Señor, acerca de cómo tú hablas tan claro, Señor, que el Evangelio es sencillo y que debemos de contar lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que tú nos has dejado para que Él nos instruya, nos redarguya. Bueno, Él es el Maestro, el Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy, Señor, hemos aprendido algo más acerca de ti, Señor, y cómo dejar tu nombre en alto en cualquier lugar que nos encontremos. Gracias. Gracias, Padre, porque también nos has recordado que sin ti somos nada. Tú Ujú. sin nosotros sigues siendo Dios. Nosotros sin ti somos nada. Por eso, gracias por tu Santo Espíritu, que entendamos, Dios, que todos estamos llamados a extender el reino de los cielos, como Amén. todos tienen derecho a ser parte del reino de los cielos a través de Jesús. Que Amén. podamos hablar con denuedo, contar lo que tú has hecho. Es que no todos tenemos que aprendernos las historias bíblicas para compartir el Evangelio. Simplemente, como decía mi amor también, Señor, ayúdanos a ser simples, sencillos de comunicar tu mensaje. Padre, ponemos delante de ti todo temor que sentimos a veces Sí, de en el compartir nombre de para que tú lo Jesús. derribes en el nombre de Jesús y podamos hablar con todas aquellas personas que tú ya nos has dicho que lo hagamos. Y seguramente, pues que no esperemos que ese día pase algo. Gloria a ti, Señor, si llega a suceder algo sobrenatural, pero que cumplamos con nuestra parte, ir y hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Modelándote a ti en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a obrar con sencillez,
que los milagros y las cosas sobrenaturales vienen de ti, Señor, en tu soberanía. Bendice a todos quienes nos escuchan en este momento, a sus familias, ponemos delante de ti el resto de día, de mes y de vida. Y si alguien en esta hora cree que aún no tiene el Espíritu Santo, pues vamos a orar para que el Espíritu Santo descienda con poder sobre ti. Padre, te damos gracias porque tu palabra dice que si nosotros queremos el Espíritu Santo en nuestras vidas, te lo pidamos. Por eso en este momento, tú que me escuchas, puedes clamar al Padre y yo voy a orar. No tienes que repetir lo que yo digo, pero sí desde tu corazón ponerte de acuerdo. Padre mío, yo te doy gracias por la vida eterna a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesús y gracias porque tú me des el poder del Espíritu Santo para que mi vida se rinda a ti, pero también para que yo pueda llevar el mensaje de salvación a través de tu Hijo Jesús a todos los que tú me llames a hacerlo. Gracias porque tus dones se muevan a través de mí para gloria y honra de tu nombre, y que el fruto de tu espíritu emerja en mí también para dar testimonio de que tú no solo nos das salvación, sino que transformas nuestras vidas, que tú eres nuestro sanador y eres nuestro maestro. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, mis amados, vamos entonces ahora a mirar las citas que tienen ustedes para esta semana en sus reuniones en casa, reuniones virtuales. Y es muy sencillo, van a estar repasando Hechos 10 y van a hacer comentarios, estudios digo, como meditaciones que conversen acerca de Cornelio y acerca de los gentiles. Y ahí hay una cita sugerencia, pero a través de todo el capítulo 10 vamos a aprender un poquito más de Cornelio, que Cornelio simboliza a la iglesia gentil, a la iglesia no judía. Y pues en Hechos 10:28 también hay una declaración del apóstol Pedro respecto a esa nueva iglesia de la cual hacemos parte usted y yo. Me estoy dirigiendo a quienes no son judíos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en unos minutos en Google Meet para celebrar la Santa Cena, para vernos las caras y bendecirnos y orar unos por otros. Hasta más tardecito. Ya nos vemos.